Se anticipa que el diálogo estratégico entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, se centre en el conflicto en curso en Ucrania. Esta interacción subraya la urgencia de evaluar las estrategias militares para resolver la situación. El presidente Zelensky ha expresado un fuerte deseo de paz, en paralelo con los sentimientos de Trump. Sin embargo, el costo humanitario del conflicto sigue siendo alto, marcando un hito sombrío al acercarnos al tercer aniversario de la incursión militar de Rusia en Ucrania. Las evaluaciones actuales indican que la guerra ha alcanzado un estancamiento táctico. Si bien las fuerzas rusas pueden lograr avances incrementales, enfrentan severas bajas en el frente debido a las efectivas estrategias defensivas y capacidades operativas de Ucrania. La duración de este conflicto depende de dos factores críticos: la resistencia sostenida de Ucrania y la capacidad de Rusia para mantener su ocupación. La resiliencia demostrada por las fuerzas ucranianas es fundamental para determinar el resultado de las hostilidades en curso. El régimen ruso opera bajo una estructura social cerrada, donde la disidencia pública y los costos humanos de la guerra pueden ser ocultados. Sin embargo, lograr una victoria militar contra la resistencia de Ucrania sigue siendo un desafío formidable para Rusia. El prolongado éxito de Ucrania contra un adversario numéricamente superior se debe en gran medida a la asistencia militar crítica de Occidente, que juega un papel vital en el sostenimiento de sus esfuerzos defensivos durante este conflicto prolongado. Los sustanciales paquetes de ayuda de los Estados miembros de la OTAN y de la Unión Europea, particularmente de Estados Unidos, han sido instrumentales. Estados Unidos se ha convertido en el principal benefactor militar de Ucrania desde 2014, mejorando significativamente sus capacidades operativas. Hasta la fecha, los gastos de Estados Unidos han alcanzado aproximadamente $69.000 millones en apoyo a Ucrania. Sin embargo, los retornos de esta inversión ahora están bajo escrutinio, a medida que el panorama geopolítico cambia con el inicio de la presidencia de Trump. Este escenario en evolución puede no alinearse con los cálculos estratégicos de Putin. Analizar las motivaciones detrás de la incursión de Rusia revela una búsqueda de control sobre los ricos recursos industriales y naturales de Ucrania, un aspecto clave de su estrategia militar. Los recientes desarrollos que involucran a Trump y Zelensky presentan un contrapeso significativo a las ambiciones de Putin. Antes de la administración de Trump, se expresaron preocupaciones sobre el nivel de ayuda que fluía hacia Ucrania, con Trump indicando posibles reducciones en el apoyo. Un cambio notable es evidente ahora, ya que Estados Unidos ha comprometido más de $171.000 millones en ayuda. Las discusiones actuales sugieren un enfoque más transaccional hacia la asistencia militar, reflejando un giro estratégico en las metodologías de apoyo de Estados Unidos. La postura de Trump implica condicionar la ayuda militar de Estados Unidos a acuerdos recíprocos que involucren recursos naturales de Ucrania. Esto introduce una nueva dinámica en las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania, enfatizando la seguridad de los recursos como parte del marco de ayuda. Las implicaciones de este enfoque de trueque podrían redefinir el futuro apoyo militar, vinculándolo directamente a la riqueza de recursos de Ucrania. Esta estrategia busca asegurar que las contribuciones de Estados Unidos estén respaldadas por garantías tangibles de provisión de recursos. El liderazgo en Estados Unidos ha articulado la necesidad de un acuerdo estructurado, priorizando la adquisición de recursos valiosos a cambio de la asistencia militar extendida a Ucrania desde 2014. Este arreglo propuesto significa un cambio hacia un enfoque más pragmático en la política exterior de Estados Unidos, buscando asegurar compromisos de Ucrania respecto a sus recursos a cambio de apoyo continuo. La respuesta del presidente Zelensky al marco estratégico de Trump es crítica mientras ambos líderes navegan por las complejidades de la ayuda militar y la gestión de recursos en el contexto de las hostilidades en curso. A la luz de los recientes desarrollos, se ha confirmado que se ha tomado una decisión sobre la cooperación militar con los Estados Unidos. Se espera que esta colaboración mejore significativamente la postura defensiva de Ucrania. Se justifica un examen detallado de la iniciativa de apoyo militar de Estados Unidos hacia Ucrania. Como parte de las discusiones sobre la ayuda militar, es crucial analizar las implicaciones de las decisiones del presidente Zelensky, junto con las opiniones del expresidente Trump sobre la naturaleza de esta asistencia. El 7 de febrero, el expresidente Trump indicó que la futura ayuda militar a Ucrania podría depender del acceso a recursos naturales valiosos. Esta afirmación resalta los intereses estratégicos en juego y su posible impacto en la logística y los recursos militares. Trump enfatizó que Ucrania posee elementos críticos de tierras raras, sugiriendo un arreglo de quid pro quo donde la ayuda militar se alinea con el acceso a recursos. Este concepto refleja propuestas inicialmente articuladas por el presidente Zelensky, indicando un enfoque estratégico coordinado. Trump mencionó inversiones significativas en apoyo militar, correlacionando estos gastos con las vastas reservas de tierras raras de Ucrania. Esta declaración subraya las dimensiones económicas y militares de la gestión de recursos en el contexto de la defensa. Si bien no está claro cuáles metales de tierras raras específicos se mencionaron, se sabe que Ucrania tiene depósitos sustanciales de litio, uranio y titanio. Estos elementos son críticos para diversas aplicaciones militares y tecnológicas. El valor estimado de los recursos minerales de Ucrania se encuentra en los billones de dólares.
Aunque Trump mencionó un deseo de extracción equitativa de recursos, la asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania ya ha alcanzado aproximadamente 66.000 millones de pesos desde el inicio de las hostilidades. Los comentarios de Trump han reverberado en el panorama político internacional, con el canciller alemán Olaf Scholz calificando la propuesta de interesada. Scholz sugirió que, en el postconflicto, la riqueza mineral de Ucrania debería facilitar principalmente los esfuerzos de reconstrucción. Sin embargo, el gobierno ucraniano debe navegar cuidadosamente su dependencia del apoyo financiero y militar de Estados Unidos. En este contexto, el presidente Zelensky ha propuesto una asociación estratégica que garantizaría asistencia militar continua a cambio de acceso a los recursos de tierras raras de Ucrania. Zelensky ha analizado información previamente restringida sobre los extensos depósitos de tierras raras de Ucrania, destacando su valor estratégico crítico en los sectores de defensa y tecnología. Las reservas de elementos de tierras raras de Ucrania son esenciales para la producción de imanes de alto rendimiento, motores eléctricos y electrónica de consumo, que son vitales para aplicaciones militares modernas y avances tecnológicos. Las implicaciones estratégicas de la riqueza mineral de Ucrania suponen un desafío considerable para Estados Unidos y sus aliados, lo que requiere una comprensión exhaustiva de estos recursos y sus posibles aplicaciones militares. Desde una perspectiva estratégica, es notable que menos del 20% de los recursos minerales de Ucrania permanezcan bajo control ruso, lo que incluye aproximadamente el 50% de sus depósitos de tierras raras. Esta situación presenta un riesgo potencial, ya que Rusia podría explotar estos recursos estableciendo asociaciones con naciones como Corea del Norte e Irán, mejorando así sus capacidades militares y económicas. Conocida como el granero de Europa, Ucrania también posee recursos minerales significativos que son críticos para varios sectores, incluidos la defensa, la aeroespacial y las tecnologías de energía renovable. Elementos clave de tierras raras como el lantano y el cerio se utilizan en numerosas aplicaciones, incluidas tecnologías avanzadas de iluminación y pantallas. El neodimio es integral para la producción de turbinas eólicas y baterías de vehículos eléctricos, mientras que el herbio y el litio tienen diversas aplicaciones que van desde la energía nuclear hasta los sistemas láser. La investigación financiada por la Unión Europea continúa explorando las aplicaciones estratégicas de estos recursos, enfatizando su importancia en el contexto de las capacidades de defensa y la innovación tecnológica. Desde una perspectiva estratégica, Ucrania posee reservas significativas de escandio y es reconocida por el Foro Económico Mundial como un posible proveedor clave de varios minerales críticos, incluyendo litio, beridio, manganeso, galio, circonio, grafito, apatito, fluorita y níquel. El litio, esencial para la producción de baterías y diversas aplicaciones de alta tecnología, es abundante en Ucrania, con reservas confirmadas estimadas en 500.000 toneladas métricas, posicionando a Ucrania como un actor importante en la cadena de suministro europea. El Servicio Geológico del Estado indica que los recursos de titanio se localizan principalmente en las regiones noroeste y central, mientras que los depósitos de litio se concentran en el centro, este y sureste de Ucrania. Además, las reservas de grafito de Ucrania representan el 20% de la oferta global, con depósitos encontrados en las áreas central y occidental. El grafito es crucial para las baterías de vehículos eléctricos y los reactores nucleares, lo que refuerza el perfil mineral estratégico de Ucrania. La ubicación de estos depósitos puede atraer el interés de diversos actores geopolíticos. Los depósitos de litio de Ucrania son particularmente significativos para las industrias de alta tecnología, incluida la fabricación de microchips y la producción de vehículos eléctricos, atrayendo el interés tanto de entidades nacionales como extranjeras, especialmente de Rusia. Una reserva sustancial de litio se encuentra a tan solo 10 millas del frente en la región de Donetsk, actualmente bajo control ucraniano. Sin embargo, el conflicto en curso continúa interrumpiendo la extracción y gestión de recursos. Como consecuencia del conflicto, Rusia ocupa actualmente aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, lo que ha resultado en pérdidas significativas para los depósitos de carbón de Ucrania, que eran críticos para su industria del acero, predominantemente ubicada en la región oriental. Investigaciones de centros de pensamiento ucranianos, incluidos We Build Ukraine y el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos, estiman que aproximadamente el 40% de los recursos metálicos de Ucrania están actualmente bajo ocupación rusa, con los avances rusos complicando la situación. En el este de Donetsk, Ucrania ha cerrado la única mina de coque fuera de Poprovsk como respuesta estratégica a la invasión rusa. Los informes indican que las fuerzas rusas han ocupado con éxito al menos 2 importantes depósitos de litio durante el conflicto en curso. Un depósito de litio se localiza en Donetsk y otro en la región sureste de Zaporizhia. Sin embargo, Ucrania mantiene el control sobre los recursos de litio en la región central de Kirovorad, que sigue siendo crucial para su estrategia mineral. Los analistas militares sugieren que Rusia ha adquirido el control sobre activos energéticos y recursos minerales ucranianos valorados en más de $12 billones. La extensión exacta y el valor de los recursos minerales de Ucrania siguen siendo en gran medida especulativos, pero se cree que son sustanciales.
Según Danes Alashen, director de Desarrollo Estratégico en Eucalitium Mining, se estima que los depósitos de litio del centro de Ucrania ascienden a 42 millones de toneladas, lo que destaca el potencial de estos recursos en los mercados globales. En conversaciones con Estados Unidos, Ucrania ha propuesto aprovechar su riqueza mineral para contrarrestar las inversiones de China en minerales de tierras raras provenientes de África y América Latina, mejorando así la posición competitiva de Estados Unidos. La administración Trump ha mostrado un gran interés en asegurar recursos minerales para reducir la dependencia de China. En este contexto, el presidente ucraniano Zelensky expresó su disposición a participar, pero aclaró que Ucrania no cedería sus derechos sobre los recursos. Este diálogo estratégico subraya las implicaciones geopolíticas del control de recursos minerales en el contexto de las relaciones entre Estados Unidos y China, y destaca el papel crítico de Ucrania en la cadena de suministro mineral global. El conflicto en curso en Ucrania no solo afecta a las operaciones militares, sino que también tiene profundas implicaciones para los mercados globales de minerales, con Ucrania posicionada como un jugador vital en el panorama estratégico. En discusiones recientes, ha surgido una propuesta para una asociación en el desarrollo militar conjunto, enfatizando la cooperación estratégica entre Ucrania y Estados Unidos. El liderazgo ucraniano destacó el apoyo significativo recibido de las fuerzas estadounidenses, abogando por que esta relación priorice los intereses de Estados Unidos en asistencia militar y acceso a tecnología. Las operaciones militares rusas avanzan de manera constante en el este de Ucrania, aplicando una presión creciente sobre la capital ucraniana. Esta situación subraya la importancia estratégica de Ucrania Central, particularmente en áreas con sólidas capacidades defensivas. Ucrania Central, incluida la región de Dnipro, es conocida por sus abundantes recursos minerales. Los estudios geológicos históricos realizados durante la era soviética, que fueron transferidos a Moscú tras la independencia de Ucrania en 1991, han proporcionado a Rusia información crítica sobre estos depósitos de recursos, mejorando su apalancamiento estratégico. Más allá de los recursos minerales, hay discusiones sobre la utilización de la extensa infraestructura de almacenamiento de gas subterráneo de Ucrania. Esta capacidad es crucial ya que Ucrania se posiciona como un posible centro para el gas natural licuado, GNL, de Estados Unidos, mejorando la seguridad energética en la región. El liderazgo ucraniano ha expresado su disposición a formalizar contratos para las importaciones de GNL, con el objetivo de transformar a Ucrania en un punto clave de distribución de energía para Europa, fortaleciendo así su posición estratégica contra la dominación energética rusa. Se están realizando esfuerzos para asegurar un diálogo directo con el liderazgo de Estados Unidos, particularmente antes de la Conferencia de Seguridad de Múnich programada del 14 al 16 de febrero. El enfoque está en avanzar en discusiones militares y estratégicas con funcionarios clave de Estados Unidos, incluido el enviado especial de Trump para Rusia y Ucrania. Existe un consenso sobre la necesidad de garantías respecto a la participación de Ucrania en cualquier negociación de paz. Asegurar que Ucrania siga siendo un jugador fundamental en las discusiones sobre su integridad territorial es crucial para su estrategia de defensa. El potencial de una resolución diplomática al conflicto en Ucrania depende de la influencia de Estados Unidos sobre el presidente ruso Vladimir Putin. La ambiciosa meta establecida por el candidato presidencial Donald J. Trump de resolver la situación rápidamente enfrenta importantes desafíos operativos. Desde que asumió el cargo, la administración Trump ha reconocido que las negociaciones para resolver el conflicto serán prolongadas. El diálogo estratégico es esencial como parte de un esfuerzo diplomático más amplio. El marco de negociación incluye la aplicación de presión económica, como aranceles y sanciones, como herramientas de diplomacia coercitiva destinadas a obligar a Rusia a desistir de sus acciones militares agresivas. La complejidad de la situación requiere un enfoque matizado para las negociaciones. Involucrarse eficazmente con Rusia requerirá una aplicación estratégica de la diplomacia coercitiva. Recursos como persuasión coactiva, la diplomacia coercitiva como alternativa a la guerra de Alexander L. George podrían proporcionar información crítica para el equipo de Trump. El análisis de George sobre la diplomacia coercitiva resalta los desafíos de lograr resoluciones diplomáticas en escenarios de conflicto como Ucrania. También describe métodos para mejorar las perspectivas de negociaciones exitosas. El concepto de diplomacia coercitiva implica aprovechar la amenaza de la fuerza militar para restaurar la paz, alineándose con estrategias defensivas que responden a acciones agresivas de los adversarios. Este enfoque es vital para gestionar eficazmente los enfrentamientos hostiles. A diferencia de las estrategias militares tradicionales, la diplomacia coercitiva enfatiza la persuasión en lugar de la derrota militar directa. Este marco táctico busca obligar a los adversarios a detener acciones agresivas mientras se mantiene un enfoque en los canales diplomáticos. La capacidad de obligar a un adversario a rendirse es un elemento crítico en la estrategia militar, como lo han articulado teóricos como Thomas Schelling. En contraste, la diplomacia coercitiva busca persuadir a un oponente para que detenga sus acciones agresivas en lugar de imponer el cumplimiento directamente. El panorama estratégico que rodea el conflicto en Ucrania ha evolucionado más allá de meras intercambios de artillería.
Los líderes militares han reconocido el potencial de las estrategias coercitivas, combinando amenazas con negociaciones tácticas para lograr objetivos operacionales. Se han delineado 3 estrategias distintas de diplomacia coercitiva: compromiso exploratorio, presión progresiva y ultimátum. La estrategia de compromiso exploratorio implica emitir demandas claras para evaluar el cumplimiento del adversario. Estados Unidos, junto a aliados europeos y Ucrania, ha empleado este enfoque hacia Rusia, exigiendo notablemente el cese de su ocupación en Crimea desde 2014, con éxito limitado. La segunda estrategia, presión progresiva, implica una escalada gradual de sanciones militares y económicas. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en 2022, las naciones occidentales han aumentado sistemáticamente la presión sobre el Kremlin, infligiendo una carga operativa significativa a las fuerzas rusas y su economía. A pesar de estas medidas escalatorias, aún no han logrado obligar al presidente Putin a participar en negociaciones. Esto nos lleva a la tercera estrategia, el ultimátum. Los ultimátums representan un enfoque directo y de alto riesgo, exigiendo cumplimiento inmediato o enfrentando severas repercusiones, particularmente relevante en un conflicto de alta tensión como el de Ucrania. Sin embargo, desde 2022, los líderes occidentales han luchado por presentar a Rusia un ultimátum creíble. Frases como el tiempo que sea necesario demuestran compromiso, pero carecen de especificidad respecto a la duración, lo que plantea interrogantes sobre la estrategia a largo plazo. En lugar de depender de la diplomacia coercitiva, la estrategia occidental actual ha sido de desgaste, buscando agotar las capacidades militares rusas y desestabilizar su economía para forzar una retirada a través de un conflicto sostenido. Este enfoque se ha caracterizado por una presión militar abrumadora en lugar de un compromiso diplomático. Las condiciones de la guerra en Ucrania no son propicias para una diplomacia coercitiva exitosa, ya que el conflicto se ha convertido en una lucha por la supervivencia. Históricamente, la diplomacia coercitiva efectiva se basa en ciertos factores que están marcadamente ausentes en este escenario. Rusia mantiene ventajas significativas en motivación, urgencia, mano de obra y tolerancia al riesgo, lo que la hace menos receptiva a la presión externa. Un obstáculo fundamental para la diplomacia coercitiva en Ucrania es la desconfianza mutua generalizada. Es poco probable que el presidente Putin confíe en que Estados Unidos honrará cualquier promesa de aliviar sanciones o retirar su apoyo una vez que cesen las hostilidades. Por el contrario, Ucrania alberga un profundo escepticismo hacia las garantías rusas de no agresión tras el conflicto, basándose en precedentes históricos como el Memorándum de Budapest de 1994 y el Acuerdo de Minsk de 2014, ambos ineficaces. Estas experiencias pasadas han intensificado la determinación de Ucrania para obtener garantías de seguridad robustas que prevengan cualquier posible resurgimiento de la agresión rusa. Las lecciones aprendidas de Budapest y Bucarest han fomentado un enfoque cauteloso hacia las nuevas garantías occidentales que aún no se han materializado en apoyo militar tangible. En general, la compleja dinámica del conflicto en Ucrania resalta los desafíos de integrar la diplomacia coercitiva en la estrategia militar, subrayando la necesidad de compromisos claros y acciones concretas para construir confianza y estabilizar la región. Después del conflicto, el escepticismo de Ucrania hacia las garantías rusas es pronunciado. Los precedentes históricos, especialmente el Memorándum de Budapest de 1994, han dejado a Ucrania recelosa de cualquier garantía contra futuras hostilidades. El fracaso del Acuerdo de Minsk de 2014, que culminó en una ocupación a gran escala en 2022, alimenta aún más la demanda de Ucrania por garantías de seguridad robustas. Esta insistencia es una medida estratégica para disuadir cualquier posible retirada rusa que conduzca a una nueva agresión. Tras la desilusión experimentada en Budapest y Bucarest, la confianza de Ucrania en las nuevas garantías occidentales se ve afectada. Las garantías anteriores no se han traducido en las acciones protectoras esperadas, creando un ambiente de desconfianza. El presidente Zelensky busca estratégicamente mejorar las garantías de seguridad a través de un apoyo militar suplementario, con el objetivo de consolidar la posición de Ucrania y lograr un equilibrio de poder propicio para la paz a través de la fuerza. Los aliados occidentales de Ucrania han enfrentado desafíos para presentar un ultimátum creíble debido a varios factores: la inesperada resiliencia económica de Rusia, la convicción de ambas naciones en una posible victoria y un enfoque cauteloso e incremental en el armamento militar de Ucrania. Sin embargo, las dinámicas están evolucionando con el posible cambio en el liderazgo de Estados Unidos. La economía de guerra de Rusia se encuentra en una encrucijada crítica, mientras que las ganancias territoriales incrementales han conllevado pérdidas sustanciales en personal y activos militares. Simultáneamente, Ucrania ha logrado capturar y asegurar territorio dentro de la región de Kursk en Rusia, junto con una campaña en expansión que utiliza sistemas de misiles y UAV para ataques profundos en el territorio ruso. Este cambio representa una modificación operativa significativa. Un cambio pivotal puede surgir del sentimiento político en Estados Unidos, particularmente respecto a la asistencia militar a Ucrania. Aunque el presidente Trump ha abogado ocasionalmente por la paz a través de la fuerza, su historial sugiere una tendencia a reducir el apoyo, lo que podría amenazar las operaciones militares sostenidas de Ucrania.
El enfoque de Trump se caracteriza por una propensión a las negociaciones agresivas, lo que genera preocupaciones sobre la viabilidad a largo plazo del apoyo militar estadounidense a los esfuerzos de defensa ucranianos, especialmente si los recursos disminuyen. Esta naturaleza impredecible es central a la estrategia de Trump, como lo demuestran sus recientes gestos diplomáticos, que fueron acompañados de significativas amenazas comerciales dirigidas a China y Colombia, ilustrando un enfoque amplio para la presión. Zelensky ha expresado su deseo de que la imprevisibilidad de Trump se enfoque principalmente en la Federación Rusa, destacando el potencial de un cambio táctico en el compromiso de Estados Unidos que podría beneficiar los intereses estratégicos de Ucrania. A pesar de las críticas, las estrategias impredecibles de Trump y sus tácticas de negociación pueden ofrecer a Ucrania una oportunidad para buscar un alto al fuego y un acuerdo de paz en términos favorables a su seguridad nacional. Su enfoque, combinado con factores militares, políticos y económicos en evolución, podría reactivar el potencial para una estrategia de ultimátum creíble. Sin embargo, las complejidades de las negociaciones persisten, particularmente con un Putin resistente. Incluso con el deseo de paz entre muchos ucranianos y rusos, lograr una resolución diplomática no ocurrirá sin esfuerzos concertados. Involucrar a Putin, quien percibe la victoria en Ucrania, será un desafío formidable. Formular un acuerdo de paz que evite la capitulación requerirá estrategias diplomáticas astutas, enfatizando la importancia de la diplomacia coercitiva sobre las técnicas de negociación transaccional. Los análisis de George sobre la diplomacia coercitiva sugieren 4 principios que podrían guiar a la administración Trump en aprovechar este momento crítico para la cesación de hostilidades y un marco de paz duradero. Estos principios destacan la necesidad de especificidad en las comunicaciones, un enfoque equilibrado de incentivos y medidas punitivas, progreso incremental y desescalada de tensiones. El principio inicial subraya la importancia de comunicaciones claras sobre amenazas, condiciones y plazos. Sin embargo, las estrategias preliminares del presidente Trump han carecido de la claridad necesaria para facilitar negociaciones efectivas. En las discusiones sobre presión militar y económica, la precisión en términos de condiciones y plazos es fundamental. Las propuestas iniciales de Trump carecieron de claridad y especificidad en su ejecución. Sin un marco claro para la acción, las amenazas de altos impuestos, aranceles y sanciones sobre importaciones rusas a Estados Unidos y naciones aliadas permanecen ambiguas e ineficaces. La credibilidad de las amenazas debe basarse en acciones tangibles. El actual marco de sanciones de Estados Unidos está casi agotado, complicando los esfuerzos para persuadir a las naciones aliadas a modificar sus relaciones comerciales con Rusia. El segundo principio de la diplomacia coercitiva sugiere que las amenazas deben equilibrarse con incentivos. Este enfoque dual aumenta la efectividad de las negociaciones. Investigaciones indican que la diplomacia coercitiva es más efectiva cuando integra tanto amenazas como incentivos persuasivos. Sin embargo, el enfoque de Trump carecía de los incentivos necesarios para facilitar el cumplimiento. En crisis de alto riesgo, la conveniencia de las concesiones puede ser polémica. Los líderes pueden tener dificultades para justificar concesiones, percibiéndolas como recompensas por comportamientos no deseados. Dada la postura agresiva de Rusia en Ucrania, cualquier concesión ofrecida puede ser vista con sospecha. Sin embargo, incluso concesiones mínimas tienen el potencial de generar beneficios estratégicos significativos. Un enfoque incremental hacia los objetivos diplomáticos es vital. La renuencia de la otra parte a cumplir está directamente influenciada por las demandas que se le imponen. En esencia, establecer objetivos excesivamente altos podría disminuir la probabilidad de negociaciones exitosas. Un enfoque gradual puede generar resultados más favorables para los objetivos primarios de Ucrania. Si bien la restauración de la integridad territorial y la membresía en la OTAN son objetivos a largo plazo, actualmente son ambiciosos. Las negociaciones iniciales podrían centrarse en objetivos alcanzables para generar impulso. Para iniciar el diálogo y crear una base para la paz, las propuestas podrían incluir altos el fuego locales, el establecimiento de corredores humanitarios, la creación de zonas desmilitarizadas, el aumento de intercambios de prisioneros y la repatriación de niños secuestrados. Acuerdos estratégicos destinados a salvaguardar las exportaciones de alimentos y asegurar la infraestructura nuclear en Ucrania son críticos. Lograr avances en estos objetivos tácticos puede facilitar discusiones más amplias sobre asuntos defensivos complejos. Este enfoque incremental también es relevante para los desafíos interrelacionados de equipar a Ucrania militarmente y establecer garantías de seguridad post-conflicto integrales para Kiev. Los resultados óptimos se derivarían de que Estados Unidos mantenga los niveles actuales de asistencia militar. Además, un compromiso con una sólida garantía de seguridad sigue siendo esencial. La trayectoria de esta iniciativa estratégica sigue evolucionando. Se recomienda un seguimiento continuo de los acontecimientos para un análisis informado. Gracias por involucrarse con nuestros análisis. Recuerde suscribirse para recibir actualizaciones y notificaciones.